¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, ya está en línea Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y vamos a conversar con él porque todos los hechos que se están produciendo en la Argentina, todos los días tenemos acontecimientos muy importantes para poder conversar. Hola Agustín, buenas noches, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Rubén? Un gustazo charlar contigo. Bueno, yo diría, para iniciar nuestra conversación, que pareciera que Milei es una amenaza para el populismo y el populismo, lejos de rendirse, se prepara para luchar, para defender sus intereses. ¿Cómo estás viendo este proceso? Bueno, yo te diría que Javier Milei es una gran oportunidad para la Argentina, para salir de 80 años de decadencia y para tener un país diferente. Es una forma de pensar muy distinta. Comprendo que los que se van estén disgustados, enojados y demás, pero lo que viene me parece que va a ser irreversible porque una buena mayoría de los argentinos quiere un cambio profundo y Milei lo está explicando con todas las letras. Esto es un cambio cultural muy importante. La verdad que en mis 60 años de vida nunca escuché un presidente que hable de la forma que está hablando el presidente electo, ¿no? Y lo está haciendo con una claridad y y además con una transparencia en decir la verdad, en mostrar las dificultades, en mostrar la terrible herencia que nos deja el kirchnerismo por delante, y él con todas las letras te dice, nos han dejado una inflación reprimida, cuando transparentemos los precios, cuando se suelten todas las amarras y las ataduras y el desastre que han dejado, vamos a tener una economía con más inflación y en recesión durante un par de trimestres, y después vamos a salir adelante, pero no oculta que va a ser un proceso difícil, doloroso, y la verdad es que es una lástima que, por supuesto, quieran poner palos en la rueda. Ya está viendo lo que pasa en los aeropuertos, que no dejan bajar a veces los de la cámpora a los aviones para molestar a los pasajeros. Todas esas cosas son una lástima, pero va a haber que enfrentarlo de la mejor manera, con la ley, poniendo orden y mirando las experiencias internacionales de cómo se ha hecho en otros países, ¿no? En su momento, Ronald Reagan despidió a los controladores aéreos que querían mantener en tierra todos los aviones y puso a la gente de la aeronáutica, de la Fuerza Aérea, a hacerlo durante un tiempo y después contrató gente nueva. Y bueno, me parece que se irán haciendo las cosas. Claro, pero como la sociedad argentina desde hace más de 70 años ha sido estatizada, adoctrinada en el Estado supremo, el Estado de bienestar, el Estado que te cuida, entonces le cuesta mucho desprenderse de esa idea y en eso se refugia el populismo, tratando de no perder los negocios que han estado haciendo hasta ahora. ¿Cómo puede ser la actividad de Milei para achicar el Estado, achicar el gasto público y al mismo tiempo que el populismo no lo trabe en esas cosas? Yo no sé si las razones de inseguridad que muestra gente como la del Polo Obrero hace que Milei tome la decisión de invitarla a Patricia Bullrich porque la considera una mujer de mucha experiencia en el campo de la seguridad. ¿Es así la cosa? Bueno, sin duda Patricia Bullrich va a ser es muy importante la experiencia que trae, ha manejado muy bien el Ministerio de Seguridad, conoce muy bien cómo controlar la calle, cómo permitir que las calles estén libres, ha desalojado a los piqueteros que intentaban frenar las actividades de las empresas en su momento, y esas cosas las va a tener que volver a hacer. Pero también es cierto que la juventud hoy ya no es más kirchnerista. La juventud fue kirchnerista hace 15 años, y había una buena proporción y demás, pero hoy han perdido toda la juventud. Con lo cual van a tener, por supuesto, las cuestiones que son pagas y demás, pero también ahí la estrategia de Javier Milei parece ser que no achicar los planes sociales inmediatamente, porque sabe que son 2 trimestres muy difíciles y dice, en todo caso, la única billetera que queda abierta es la del Ministerio de Capital Humano, pero con una gran salvedad. No se los va a dar a los dirigentes. El dinero va a ir directamente a la gente que lo necesita, de forma tal de sacarle esa idea de que los dirigentes podían pagarle a la gente y a cambio de eso, como todos sabemos, las obligaban a cortar las calles y las rutas 2 veces por semana, ¿no? Y hacer manifestaciones, acampes en la 9 de julio, todas esas cosas que vienen haciendo hace tiempo.
Bueno, todo eso yo creo que se acaba, porque una vez que les corten el financiamiento a los dirigentes y el dinero vaya directamente a las personas y se den cuenta que no tienen que venir a cortar la calle, sino que tienen que ir a buscar trabajo, y que además le va a permitir trabajar en el sector privado y seguir cobrando todavía planes sociales durante un tiempo, porque la situación es muy complicada, muy mala, y eso va a poner en marcha la actividad económica. Es un enorme desafío, pero yo creo que también es una enorme oportunidad para la Argentina, ¿no? Para cambiar todo este tiempo. Y además creo que Javier Milei, hablando todos los días, es un baño de ideas, es un baño cultural. Entiendo que va también Manuel Adorni a ir como vocero del gobierno. Si eso se confirma, es otra persona que permanentemente va a explicar los temas. Otros lo vamos a hacer desde afuera, que vamos a ir explicando las cosas que van ocurriendo. Y desde ya, si vemos cosas que no estamos de acuerdo, también lo vamos a decir, pero siempre con una idea constructiva, ¿no? Y creo que todos los argentinos deberíamos tener esta idea constructiva. Ahora hay que hacerse cargo, es un país muy complicado, muy difícil. La herencia que se recibe, la deuda, el Banco Central quebrado, la inflación reprimida, las tarifas retrasadas, todos los precios relativos totalmente distorsionados, las importaciones cerradas, los problemas que está habiendo con todo el esquema de salud, donde faltan hasta stents para poder operarte el corazón. Las cosas que están pasando son terribles, pero yo soy optimista, creo que hay una enorme oportunidad de mejoría que va a llevar un tiempo, pero yo estoy seguro que dentro de 2 años Argentina va a estar creciendo a un ritmo del 6-7% anual. Ah, qué bueno. Una pregunta. Milei dice que su prioridad en principio es desarmar la bomba de las LELIQs. ¿Tenés idea cómo lo van a hacer? Bueno, ahí había varios caminos. Se eligió no hacer el camino que estaba proponiendo Emilio Campo, que era un sistema con fideicomisos en el exterior y hacer un esquema de cómo repagarlos y dolarizar la economía inmediatamente, y se va a ir a un camino diferente, donde posiblemente se va a ir, recordemos que son las LELIQs para la gente que está escuchando, ¿no? Es la deuda remunerada del Banco Central, que además son los LELIQs y también son los pases, porque ahora han pasado mucho dinero. Las LELIQs son una deuda a muy corto plazo, a 28 días y con una tasa de interés de 254% anual, o sea, altísima. Entonces, y los pases son todavía deuda de más corto plazo porque es a un día, y entre los dos se equivalen a 3 veces la cantidad de billetes y monedas que hay en la Argentina, de forma tal que si los pagara el Banco Central, triplicaría la cantidad de moneda y triplicaría los precios de la economía muy rápidamente, sería un salto hiperinflacionario. Para evitar eso, y Javier Milei dice permanentemente, tenemos que hacer todo lo posible para evitar la hiperinflación. Aparentemente lo que vamos a ver después las normas y cómo se van haciendo, pero lo que se va anticipando es que se va a tratar de a canjear esa deuda de cortísimo plazo por deuda de más largo plazo, pero mucho menores tasas de interés. Porque al 254% anual es una bola de nieve que crece a una velocidad tremenda y que amenaza con aplastar a todos los argentinos. Entonces eso hay que desactivarlo, y Javier Milei hay que tenerle bastante fe. Es un profesor de teoría monetaria de hace 20 años, profesor de dinero, crédito y bancos, ha escrito 20 libros sobre estos temas, es decir, que sabe mucho de este tema y está eligiendo un equipo de gente que él considera que van a ser los que lo van a saber, lo van a poder implementar. Está bien, está claro. Otro de los temas en los cuales se ha referido Milei es, y tal vez él no lo haya explicado bien, pero la oposición de Milei ya lo agarró para decir: no se va a hacer más obra pública, van a quedar cantidades enormes de obreros en la calle, y eso no es cierto. Pero el sistema de obra pública a través de la participación público-privada a la chilena, como dice Milei, está muy claro cuando uno dice, en Chile uno ve las autopistas que han sido construidas por las empresas privadas, las cuales ahora la están haciendo el mantenimiento y cobran peaje. Pero no es lo mismo cuando hay que hacer, por ejemplo, un sistema cloacal, donde después no se cobra peaje. En ese caso, ¿cómo funciona la participación público-privada? Bueno, es como bien decís, en Chile se hacen autopistas, se hacen calles, se hacen, digamos, se hacen rutas, se hacen hospitales, se hacen cárceles con la participación privada. Pero naturalmente una buena parte de la obra pública primero son municipales. Luego tenés la obra pública que es provincial, y esas dos cosas no le corresponde a Javier Milei. A él le corresponde lo que son obras públicas federales. Y dentro de las obras públicas federales, si hay programas
que se refieren a cloacas, otras cosas por el estilo, que obviamente no se pueden hacer por peaje. Entonces la sigue haciendo la obra pública, pero lo que va a hacer es poner prioridades. Y va a poner prioridades porque lo dice con todas las letras permanentemente, no hay plata. Entonces, si necesitas hacer una obra, hay que ver cuáles son prioritarias y de dónde sacas el dinero. Pero la prioridad absoluta que va a tener, o que por lo menos se está diciendo que va a tener el presidente electo, es eliminar el déficit fiscal, porque él sabe que eso es indispensable, esos 5 puntos del PBI, que una parte lo tiene que hacer la nación, otra parte lo tienen que hacer las provincias y los municipios, por eso va a recortar transferencias a las provincias tienen que acompañar el ajuste, haciendo el ajuste en todo lo que no es indispensable que tenga que hacer el Estado. O sea, tenés que achicar todo lo que son los gastos espurios, todo lo que son los ñoquis, todo el gasto extra que está metido por todos lados en el Estado, ¿no? El Estado tiene que ser más pequeño, más eficiente y hacer las cosas mejor y con menos personal. E ir pasando la gente al sector privado a medida que el sector privado se recupere. Entonces, este es todo un proceso que se va a ir dando a lo largo de los próximos años. Y creo que, por lo menos yo todo lo que escucho de Javier Milei me parece muy sensato. Él trata de mostrar todo con gran sensatez, sobre todo desde el momento en que fue electo, ¿no? Yo me concentraría más en todo lo que está diciendo desde que fue electo que alguna frase de campaña que por ahí fue un poco exagerada. Está bien. Me voy a meter en un lío, Agustín, pero bueno, vale. Ya la vez pasada conversamos contigo el tema de la gestión de las cárceles privadas en Estados Unidos, que está funcionando muy bien, donde el Estado es el dueño del sistema carcelario, pero la gestión la realizan los privados y con un ahorro para el Estado que podría andar alrededor de un 30%. Pregunto, ¿por qué no se puede encarar también eso? Porque cuando hablamos de las cloacas, por ejemplo, no es lo mismo que el sistema de cloacas sea construido por la nación, la provincia o la municipalidad, a que la construya la gestión privada y le cobre al Estado por gestionar todo el sistema de mantenimiento. El Estado se estaría ahorrando ese 30% que se ahorran en Estados Unidos con el sistema de cárceles. Esto es, cuanto más achiquemos al Estado, más vamos a agrandar al país y a la nación. Correcto, yo sí creo que se puede hacer. Por supuesto, primero tenemos que recrear la confianza en el Estado argentino. Por eso es fundamental eliminar el déficit fiscal. Si la Argentina elimina el déficit fiscal y elimina la inflación, van a pasar varias cosas. Los salarios van a subir en dólares fuertemente, por lo tanto, el PBI en dólares va a crecer. Entonces, los ratios de deuda sobre PBI van a ser mucho más pequeños, se van a ir reduciendo, y eso va a generar una gran confianza en el sistema, por un lado. Eso va a hacer que el riesgo país caiga y entonces vas a tener inversiones del exterior. Hasta que no hagas todo eso es muy difícil que vengan a invertir en Argentina por la falta de credibilidad. Ahora, una vez que haces eso, un montón de cosas se pueden hacer. Incluso en las cárceles hay sistemas donde los presos pueden trabajar. Por supuesto hay que tener una moneda sana también por lo siguiente, porque cuando los presos trabajan, el ideal sería que un tercio de ese dinero pague precisamente al que construyó la cárcel, pague la hotelería. Y tienen que ser hotelerías de buen nivel en el sentido de que sean cárceles con distintos niveles de seguridad de acuerdo al tipo de preso, pero que no sea, la Constitución dice la cárcel no es para castigo, es por seguridad de los ciudadanos, que no puedan seguir delinquiendo y demás. Pero si trabajan, un tercio del dinero podría ir para pagar la propia cárcel. Otro tercio del dinero puede ir a sus familias, a los que están afuera de la cárcel y que el que está preso puede contribuir a sostener a sus hijos o a sus familias. Y otro tercio del dinero podría ahorrarse en moneda sana, ¿no? Cuando tengamos nuevamente moneda sana, para el día que se vaya de la cárcel. Entonces, un preso que tuvo 10 años de condena, que la cumpla los 10 años de condena, pero el día que sale, tiene ahorrado un dinero que le permita ingresar a la sociedad civil con un cierto capital y no que se reinicie en el delito inmediatamente porque no sabe hacer otra cosa que delinquir, sino que aprendió a trabajar, aprendió a respetar los horarios, aprendió un oficio o aprendió una profesión o lo que fuere y empezó a ganar dinero y aprendió a ganar plata, que es muy importante. Es decir, el sistema penitenciario tiene que cambiar completamente de lo que es hoy. Eso es una posibilidad. No va a ocurrir ni hoy ni mañana. Son procesos largos.
el programa de Javier Milei, él siempre lo está diciendo, van a ser 3 décadas, van a ser 35 años, pero va a ser un camino muy lindo una vez que pasemos la tormenta. Nunca me canso de decir, ojo, 2 trimestres de tormenta vamos a tener. Tenés razón, hay que pasar la tormenta. Ahí me avisan de que se nos terminó el tiempo, Agustín. Si estás de acuerdo, nos encontramos la semana que viene y te mando un gran abrazo. Encantado, un gran abrazo.